Schaeffer, aeromecánico, economista político escocés, considerado como el inventor de los gráficos lineales de barras y sectores circulares. Todos aquellos gráficos que vieron dentro del colegio o durante su época de la enseñanza y aprendizaje del colegio. En la secundaria, en otras palabras. Expone su idea, algo bien claro, que los gráficos permiten una comunicación más eficiente que los cuadros o tablas estadísticas. Seguimos. Vamos a ver la representación gráfica de los cuadros estadísticos. A ver, miren, una definición de gráfica o de gráfico estadístico. A ver, ¿quién me da la lectura? ¿Un voluntario? ¿El Jim? Yo comienzo, doctor, para empezar. Ya, vamos. A ver, doctor. Ya, a ver. Profesor, ¿yo puedo dar lectura? A ver. Buenas tardes. Apellidos, hija. Amau Durán, profesor. A ver, el Jim me pone su nombre. Participación. Yo, doctor. Empiece. Ok, doctor. Representación gráfica de los cuadros estadísticos. Un gráfico es la representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas, rectángulos, líneas, puntos, etc. Su principal objetivo es la representación de los datos en forma gráfica, que permite y ayude a simple vista darse cuenta del conjunto de elementos presentados y de evidenciar sus variaciones y características. Por lo tanto, el gráfico es un auxiliar del cuadro estadístico que no lo sustituye, sino lo complementa. Ok. Gracias. Ya, muy bien, gracias. Entonces, está claro que, en otras palabras, el gráfico complementa la interpretación o el entendimiento de un fenómeno para poder, de repente, ayudar a esos resultados que están dentro de las tablas o cuadros estadísticos. ¿Ok? Vamos a ver algunos gráficos. Gráfico de bastones. Ahí lo ven. A ver, un voluntario. ¿No hay voluntarios? Del águila, Flores, profesor. A ver, del águila. Gráfica de bastones. Se emplea para representar datos no agrupados cuantitativos. Su construcción se hace levantando segmentos perpendiculares al eje de la variable x con una altura proporcional a su frecuencia absoluta o porcentual. Muy bien. Está claro eso. Entonces, la construcción del gráfico se hace mediante segmentos o líneas, como lo ven en la gráfica, líneas de manera verticales, pero a la vez perpendiculares. Es decir, que forman un ángulo de 90 grados con la línea horizontal, con el eje X. En el eje X van todas las variables, o las cualidades, las características, y en el eje Y las ¿qué cosa? Las frecuencias. Muy bien. Ahí ven la tabla, están observando las variables, las características del X sub 1 hasta infinito, las frecuencias simples absolutas y las frecuencias relativas porcentuales. Ambos se pueden, en este caso, graficar. ¿Ok? ¿Está claro? A ver. No hay alumnos. No hay alumnos, creo, Elgin, ¿eh? No hay, ¿ya? Sí, a ver, del Sí, doctor, estamos atendiendo. Ya, a ver. Otro voluntario que me dé lectura. Barbosa, profesor. Anota, Elgin. Histograma de doctor, ok. Histograma de frecuencia. Se emplea para describir datos agrupados cuando la variable es cuantitativa. Su construcción se hace levantando sobre el eje horizontal que tenga base la amplitud del intervalo de clase
y una altura proporcional a su frecuencia absoluta o porcentual. Muy bien. Este gráfico, jóvenes, se utiliza para aquellos que están relacionados con los datos agrupados. ¿Y cuando hablamos datos agrupados? Cuando en la columna de variable ya existen los intervalos, es decir, el intervalo cerrado x1 hasta x4 y el intervalo final es abierto. Entonces, cuando ya existen intervalos, ya no cualidades, características, ya estamos hablando de histograma. ¿Y cómo se grafica esto, jóvenes? Bien sencillo. Del x1 al x4, miren el gráfico en la parte horizontal, x1, x4, x sub 4, x sub 7, igualito, hasta llegar al x sub n. En otras palabras, juntas esos dos límites, tanto inferior que el x1 y el superior que el x4, con barras rectangulares verticales. En ese extremo, pegado al eje horizontal X. Y continuo viene otra barra, y se supone que a medida que va subiendo y va bajando, ¿es debido a quién? ¿Quién me responde? A ver. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? A medida que las barras van subiendo y van bajando, ¿por qué se produce eso? ¿Debido a quién? A la frecuencia. A la frecuencia, profesor. Apellidos, la que dijo primera, una mujer. Bueno, Y del siguiente, el varón. Gómez Mendoza, profesor. Yacto Mamá y Gómez, ponme una nota sobresaliente, ponme una participación. Excelente, ya, ponme Ok, ahí un doctor. más, doble más, ponme ahí si es posible. Entonces, debido a que sube y baja los rectángulos del histograma, se supone que es producto o debido a las frecuencias. Está claro eso no hay que olvidar. Entonces, está sencillo dibujar un histograma de frecuencias, donde tiene un eje vertical, que es la Y, que es las frecuencias, un eje horizontal, que es el X, y que tiene que ver mucho con los intervalos. Las barras pueden ser de colores, yo le hice de color blanco todo, puede ser de diferentes colores, ya depende de cada uno. Entonces, un gráfico, jóvenes, tiene, ojo, el número de gráfico, ¿qué gráfico? Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, tiene título y tiene la fuente. La fuente de repente es para poder, fuente extraída, ¿no?, de la base de datos procesadas en el SPS, en el Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Así tiene las características. Ya hemos visto las tablas estadísticas, pero esta es una tabla nueva que corresponde a las tablas de datos agrupados, porque existe ya intervalo, es decir, existen límites inferiores y límite superior. Seguimos. Polígono de frecuencia. Otro voluntario o voluntaria. García, profesor. Profesor, A ver, García, hija, García, vamos, dale. Polígono de frecuencia. Este gráfico se utiliza también para describir datos agrupados y cuando la variable es cuantitativa, discreta o continua. Su Sigue. Su construcción se hace uniendo los puntos medios superiores de los rectángulos en el histograma. Ah, está claro. Ojo, profesor. Habla de que se une los puntos medios superiores. ¿De quién? De los rectángulos elaborados en el histograma. Claro, pues, si te das cuenta, X1 y X4 era justamente la barra del primer intervalo. En el punto medio se coloca ahí, como están viendo, justamente, o en la parte central, se pone un punto, y así en todas las barras. Y finalmente se lo coloca con líneas continuas desde el inicio, desde 0 hasta cerrar en la última parte. Entonces, ¿y cómo yo sé que ese punto es ahí, profesor? Es bien claro, pues, suma de los límites dividido entre 2, y justamente es la mitad, justamente va a caer. Si retrocedo,
Si se dan cuenta, miren el histograma. Es justamente en el punto medio de cada, pues habla de punto medio superior. Inferior sería en la base, superior es arriba, en la parte alta. En cada uno ponemos un punto medio y lo unimos con líneas y cerramos. Justamente es un polígono. Un polígono es una figura de n lados, pero cerrados. Por eso es que se empieza desde cero, se lo une todos los puntos con unas líneas y la base que es X ya forma un polígono, pues, de n lados. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? No es difícil, ¿ah? Elaborar un polígono de frecuencia, jóvenes. Y si se dan cuenta, podemos otra vez ver la tabla, que aquí ahora aumenta una columna más, marca de clase, justamente es para saber qué puntos con qué puntos vamos a unir el polígono cerrado. Seguimos. Ojivas, otro voluntario que me lea. Voluntaria. Melena, Flores, profesor. Melena. Dale. Ojivas se forman con la frecuencia absoluta acumuladas. Se utilizan también para describir datos cuando la variable es cuantitativa. Ah, excelente. Hay un punto muy importante. Y se dan cuenta ustedes, y son bien minuciosos, estoy colocando con letras de otro color, rojo en este caso, para diferenciar las diferentes características de cada gráfico. En este caso, las ojivas trabajan con las absolutas acumuladas, únicas, con las absolutas acumuladas, por favor, que quede claro. Es decir, si hace un momento le estábamos juntando todos los polígonos, solamente vamos a trabajar con los puntos que va a formar con las frecuencias FI mayúscula. Y siempre hay una tendencia, ¿qué cosa? A subir, ¿correcto? ¿Está claro? No hay alumnos, creo, en esta clase. Profesor. Sí, profesor. Seguimos. Sí, doctor. Ok. Gráficos de columnas o barras simples. A ver, un voluntario. Este es lo que todo el mundo hace en sus gráficos. Válido para tesis también. A ver, ¿quién lo lee? Estrada, profesor. Estrada. Gráficos de columnas o barras simples. Representan una sola variable y permiten mostrar categorías respectivas de esa variable. Ah, excelente. Una sola variable, claro, pues la variable está abajo. Categorías, hay categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Puede ser la variable estado civil de las personas. Soltero, casado, divorciado, olvidado. Entonces prácticamente tenemos todos los diversos tipos de estado civil. Hay olvidado, ¿eh? Los que no les, a nadie, a aquellos que no son salados en el amor, ellos son los olvidados. Así que ni se rían, porque pueden ser víctimas de esa fracción. A ver, entonces miren, se dan cuenta, la gráfica es lo mismo, hay un eje Y, las frecuencias, hay un eje X horizontal, está claro, profesor. Le puedo poner de diferentes colores las barras, sí, voy a poner azulito, rojito, dependiendo de ti a cómo lo quieres. Pues. Pero en este caso ya uno ya sabe pues cómo está, cómo debe ser. ¿Está claro hasta ahí? A ver, miren la tabla, la variable categoría 1, categoría 2, hasta 4, las frecuencias simples. Las frecuencias simples. Las frecuencias simples. Ya, seguimos. Listo. Uy,
la línea que creo que se me ha ido. A ver, ¿estamos? Sí, profesor. Excelente, excelente, excelente. Era un comercial y regreso. Ya regresé. A ver, seguimos. Gráfico de barras compuestas. Un voluntario. Flores, profesor. ¿Cómo? Flores, Ocmín. Excelente. Vamos, hija. Vamos, Ocmín. Gráfico de barras compuestas. Representan dos variables. Para su construcción se debe contar con un cuadro de doble entrada. Excelente. ¿Qué más? Nada más. Muy bien. Miren, Así. miren, anteriormente hablaba de una sola, ¿va? A ver, de una sola. Una sola variable. Ahora hablamos acá de ¿cuántos? Dos variables. De dos variables. Excelente. Donde que, ojo, obligado tenemos que tener, ¿qué cosa? Tenemos que tener obligado un cuadro de doble entrada. Entonces, si se dan cuenta aquí en la tablita, la columna 1, habla de las categorías. La columna 2, la columna 2 de la variable y la columna 3, la variable 2 y el total, tanto vertical como horizontal, los totales. Vamos al gráfico, observen, los de color blanco, las barras de color blanco representan ¿quién? Variable 1, profesor. Las tienen fondo de color negro, variable 2. Pero ambas variables comparten las mismas categorías. A ver, ¿quién me dice un ejemplo sobre eso? A ver. A ver, alguien que me dé un ejemplo. A ver. Vamos. Profesor, a ver, alguien que me dé un ejemplo, con ejemplos claros. Yo sé que variable 1, pero que me dé un ejemplo claro. ¿Y cómo serían las categorías? A ver, voy a esperar. Ahora, vamos, doy 2 minutos para que razone. A ver, que me diga, profesor, tal variable es esta, tal variable es otra, y las categorías son estas. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es esa persona? Ese estudiante que está atento a la jugada. A ver. ¿Nadie? Nadie quiere tener su 20, su poderoso 20. Yo, profesor, Alvarado Arce. A ver, Alvarado Arce, dale. El ejemplo puede ser sobre la producción de todos los años. La categoría 1 puede ser la producción del 2017, 2018, la categoría 2 sería 2018 y así sucesivamente. Y las variables serían las dos empresas que pertenecen a un grupo. Ya, pero la empresa no es una variable, pues, hijo. A ver, precisa, ya le has dicho tú, ya la variable hace rato le has dicho. Sería el monto, disculpe, el monto que se gana anualmente en las dos empresas. Entonces, ese monto, ¿cómo sería entonces? A ver, ingresos. Disculpe, no le entendí. A ver, ¿cómo le llamamos a esos montos? Porque tiene que tener un nombre, pues. Ingreso anual. A ver, ¿tú qué dices? Ingreso anual, puede ser. Sí, ingreso anual, o si no, también podría ser otro ejemplo, sería mensual, los ingresos mensuales que se generan en dos empresas, ¿no? En la variable 1 sería de una empresa el total de lo que se gana mensual y así sucesivamente en el mes de febrero, marzo, abril, junio y así. A ver, otro voluntario. A ver, pone su participación, Ergin. A ver, otro. Una voluntaria, una dama. Profesor, también puede ser que la variable 1 sean las mujeres, la variable 2 sean los hombres y las frecuencias recuerdan las edades. Ahí está. Muy bien. Ajá. Muy bien. Las categorías, ¿quién sería?
Em, de, de acuerdo a sus, de acuerdo a los cursos, puede ser. O Puede gustos. ser. Allá, Gustos. puede ser. También, ya, muy bien, muy bien. Apellidos. A ver, apellidos. Ya, a ver, a otro, van dos. Y ahí que lo cierro ya para avanzar. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más? Aprovechen, mira que cuando yo llamo ahí va a ser difícil. Voy a comenzar a poner ceros. No esperen que llame. A ver, por favor, chicos. A ver. No hay voluntarios, creo, Jeans. Continuamos. Ajá. A ver ahí. Un voluntario. Voluntaria. Jiménez Neira, profesor. A ver, apellidos. Jiménez Neira. Jiménez Neira. A ver, Jiménez. A ver, empieza. Se caracteriza por representar en una sola figura geométricas, datos que en su conjunto forman un todo, mostrando la proporción de cada una de las partes con relación al total. Excelente. A ver, entonces, esto se llaman gráficos de barras superpuestas, es decir, solamente se utiliza una sola figura, llámese rectángulo, muy distinto al anterior que usábamos dos rectángulos a la vez por cada categoría, y en este caso solamente por categoría se usan una sola figura, y dentro de ella lo dividimos tanto en blanco como negro, porque los blancos indican la variable 1 y los negros la variable 2. Otra forma de representar resultados estadísticos sobre un determinado fenómeno o una investigación que quieren ustedes dar a conocer. Finalmente, el que todos han hecho en el colegio. A ver, voluntarios. ¿Y la lectura? Barbosa, profesor. Ay, Barbosa. A ver, sectores circulares o pastel. Se utiliza generalmente para representar variables cuantitativas nominal u ordinal. Se usa frecuentemente cuando se desea comparar cada categoría de la variable con respecto al total. Ya, muy bien. Ahí está claro. Variables cualitativas nominal u ordinal. Es decir, aquellos que tengan orden o realmente aquellos que no tengan orden. Para eso se utiliza el sector circular o el gráfico circular. También hay la variable, sus características, la frecuencia, el porcentaje y el ángulo. El ángulo, si ustedes quieren representar con medidas exactas, simplemente hay que calcular el ángulo. El ángulo calculas con quién. La frecuencia entre total por 360, para que puedas tener el pastel bien dividido y bien compartido el área que cada característica o cualidad o atributo representa dentro del círculo. ¿Está correcto? Miren, todo gráfico tiene título y tiene fuente. No se olviden, por favor. Listo. Hasta aquí, chicos.